Buenas tardes a todos los que ya se están conectando. Muchas gracias por su puntualidad. Si nos ayudan, por favor, a ir escaneando este código QR, en el cual es nuestro registro de vacunación COVID. Recuerden que si ya tuvieron su primera o segunda sesión, su segunda vacuna, es importante que nos ayuden a registrar este form. Y también para aquellos que quieran hacerle alguna pregunta al doctor, en la parte de arriba viene la liga donde podrán ingresar y nosotros al finalizar la charla estaremos compartiendo sus dudas, comentarios con el doctor Francisco Moreno. Arrancamos a las 5 en punto. Muchas gracias a todos.
Hola, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida. Ya tenemos 555 personas conectadas. Estamos muy emocionados de esta plática. El doctor Francisco Moreno está teniendo un inconveniente para poderse conectar, pero en un par de minutitos ya esperamos poderlo solucionar. Permítanos, por favor, que lo podamos esperar y ya iniciamos en unos minutos. Hola, Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Muchas gracias a todos. Estamos en nuestra plática con el doctor Francisco Moreno. Me da muchísimo gusto poder iniciar esta sesión con cada uno de ustedes. Por supuesto, doctor, darle la bienvenida a este espacio que para todos los colaboradores del puerto de Liverpool es sumamente importante. Permítanme presentarles. Nosotros, como todos ustedes saben, hemos estado trayendo diferentes espacios de comunicación que nos permitan promover la importancia de los cuidados en este momento de pandemia. Así que, pues no era la excepción. Hoy nos acompaña nuevamente el doctor Francisco Moreno, quien es subespecialista en infectología por la Universidad de Texas. Obtuvo el premio Merck al mejor residente del estado de Texas. Actualmente es el director de medicina interna del Centro Médico ABC Observatorio. Asimismo, ha sido profesor titular de la especialidad de medicina interna de dicho centro y pues se mantiene en los primeros lugares a nivel nacional desde hace más de 14 años. El doctor Moreno Sánchez es reconocido como uno de los referentes especialistas en microbiología e infectología en la Ciudad de México y hoy él es el encargado del área COVID en el ABC. Además, recibió el Premio Nacional de Salud por sus acciones ante la pandemia. Así que para nosotros es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros, doctor. El micrófono es todo suyo. Muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación y estamos absolutamente convencidos que esta plática será muy enriquecedora para todos los colaboradores que nos acompañan. Adelante, por favor. gracias a ustedes y déjenme compartir mi pantalla. ¿Se ve bien la presentación? Sí, ya ahí la estamos viendo, doctor. Gracias. Perfecto. Bueno, primero vamos a hablar un poquito de lo que ha sucedido en el mundo. Estas son estadísticas de hace aproximadamente 5 horas. Doctor, discúlpeme, no está pasando la diapositiva y no se está proyectando en grande. ¿Aquí no pasa? No, estamos en la portada. A ver, déjame ver qué puedo hacer. Gracias, doctor. Voy a intentar otra vez, a ver. ¿Ahí ya corre? ¿O no? No, todavía no está corriendo. Mm. Tiene que proyectarla en la opción toda tu pantalla. A ver, déjame intentarlo así. ¿Toda tu pantalla? Correcto. Yo creo que con esa puede correr bien. No, a ver.
No. Sí, ahí, doctor, solamente se cambia a donde estaba su presentación y ahí ya la puede proyectar. Ok, a ver, tú me dices. ¿La ven? Correcto, ya la puede poner en modo presentación. Exacto, pásese por favor ahí, el modo presentación. Es que cuando hago eso, me saca. A ver. Ahí está, Ahí. perfecto. Está perfecto. Muchas ¿Ahora gracias. sí corre? Sí, ahora sí corre, gracias. Bueno, entonces, lo que les comentaba son estadísticas de hace unas horas. Estamos por llegar a los 200 millones de personas infectadas con COVID en el mundo. Esto, pues, realmente es impactante pensar que una enfermedad totalmente desconocida para el ser humano, ya al menos 200 millones de individuos en el mundo la han padecido. Probablemente sean muchos más, porque como en muchos países, desafortunadamente, como en el nuestro, el número de diagnósticos es muy por debajo de lo que ocurre realmente. Lo primero que quisiera mostrarles aquí es que prácticamente se mantiene la mortalidad desde un principio, es decir, por cada 100 individuos que tienen COVID, 2.1 van a fallecer. Esta es la mortalidad que hay a nivel mundial. En México, como sabemos, las cifras pues están muy por debajo de la realidad por las pocas pruebas que hacemos, pero aún así pues ya tenemos más de 2.664.000 casos y desafortunadamente más de 236.000 fallecidos. Algo que quiero que vean es cómo se está presentando este último repunte. Si ustedes ven, el primer repunte que tuvimos, que fue el pico a finales de julio, principios de agosto del año pasado, llegamos en un día a 10,000 casos y ese fue el mayor punto de la pandemia durante ese periodo. Después disminuimos y luego tuvimos este ascenso que ocurrió en diciembre, noviembre y diciembre, después de pues, el relajamiento de las medidas de prevención y coincidió con el invierno y las fiestas navideñas. Pero a mí me preocupa mucho, vean la fuerza que lleva esta ascendencia. Es decir, incluso es más rápida de lo que ocurrió en el mes de noviembre. Entonces, si esto de alguna manera no cambiamos nuestra forma de actuar contra esta nueva repunte, el problema en el que vamos a estar va a ser muy grave por varias situaciones y ahorita voy a hablar de ellas. La otra situación que se ha comentado en forma optimista es que la mortalidad no se ha presentado en una forma tan importante como lo había hecho en las repuntes anteriores. Pero si vemos, pues la mortalidad está subiendo. Entonces, a pesar de que tenemos menos hospitalizados, a pesar de que hay más gente joven que está enferma y por lo tanto con menos riesgo de llegar al hospital, pues los que llegan al hospital siguen teniendo una mortalidad alta. ¿Por qué? Porque hay que recordar que tenemos el grave problema de las camas de hospital, que ahora es un problema doble. ¿Por qué? Porque muchos de los centros hospitalarios que fueron creados para atender pacientes COVID ya desaparecieron. O sea, daría la impresión que en mayo se acabó la pandemia. En mayo se acabaron las vespertinas, en mayo se acabaron todos los semáforos, se fueron a verde, se quitó el centro Citibanamex que se tenía para atender pacientes COVID, se cerró el autódromo para atender pacientes COVID. Muchos de los hospitales que atendían pacientes COVID, que no eran COVID, ya regresaron a atender pacientes no COVID. Esto, pues, es algo lógico porque se estaban descuidando otras enfermedades. Pero el riesgo que tenemos ahora es que el número de camas que teníamos, que si de por sí era un número de camas poco útil, pues cada vez es menor. Entonces, un repunte como el que estamos teniendo puede ser muy serio si se necesitan más camas de hospital. Recordar que esta enfermedad requiere terapia intensiva y no solamente camas. Entonces, si el número de hospitales en donde se podía atender pacientes de una forma satisfactoria, como era Centro Médico Siglo XXI, como el Instituto Nacional de la Nutrición, como el Instituto 20 de Noviembre, ya ahorita no van a poder atender estos pacientes,
entonces la mortalidad se va a aumentar porque los pacientes van a ser atendidos en lugares en donde no hay los recursos para atender a estos pacientes. Ese ha sido un problema continuo durante toda la pandemia, en donde sabemos que en instituciones de seguridad pública, pues la mortalidad es prácticamente una tercera parte de los pacientes que llegan ahí. Seguimos teniendo el problema de no buscar a los asintomáticos, y ahora los asintomáticos probablemente si nosotros hiciéramos un nuevo triángulo de esto, pues serían mucho más. ¿Por qué? Porque los asintomáticos han aumentado al tener gente vacunada que se infecta y que puede diseminar la enfermedad. Entonces sí, lo que estamos logrando es tener menos casos sintomáticos, menos casos severos, pero estamos teniendo más casos asintomáticos que no detectamos. La forma de hacer diagnóstico en México es, si tú tienes síntomas, te haces la prueba, pero es muy poca la gente que se hace la prueba porque estuvo en contacto con alguien que tuvo COVID. Y la única forma de encontrar a los contactos que están infectados asintomáticos es buscar a la gente que estuvo en contacto con casos COVID. Y eso, desafortunadamente, en México sigue siendo un problema. Tan es eso que veamos, estamos en el número 157 en pruebas por millón de habitantes. Es decir, países como Honduras hacen más pruebas por millón de habitantes que México, siendo que México es el país número 4 en número de fallecidos. Ahora, ¿qué hemos aprendido de la enfermedad? ¿Cómo podemos tratar de evitar que este nuevo repunte siga siendo algo que pueda poner en riesgo otra vez a la población y que tengamos otro número importante de fallecidos? Pues es entender que ya sabemos perfectamente cómo actúa el virus. Sabemos que el virus se contagia a través de las secreciones de gotitas respiratorias que salen de nuestra vía respiratoria cuando hablamos, cuando tosemos, cuando reímos, cuando cantamos, cuando gritamos, cuando estornudamos. Y esas gotitas pueden tener 3 diferentes formas. Unas pequeñas, que son aquellas que se mantienen suspendidas en el aire, sobre todo en espacios cerrados. Entonces una persona que va a estar en ese espacio cerrado por largo tiempo se puede contagiar. Por otro lado, puede haber gotitas más grandes que viajen una cantidad de 1,5 metros, 2 metros, y contagiar a una persona que está descubierta y que no tiene un cubrebocas. Y la tercera es esas gotitas que caen en superficies inertes y van a durar muy poco tiempo. Por eso los tapetes sanitizantes, el súper, esas cosas que antes hacíamos, ya nos dimos cuenta de que no sirven para nada. Lo que hay que hacer es usar cubrebocas, sí lavarnos las manos y mantener espacios bien ventilados, evitar lugares con aglomeraciones. La desinfección y la sanitización son situaciones que han venido a ser mucho menos importantes. La medida más importante después de la vacuna es el uso de cubrebocas, porque el uso de cubrebocas es como la enfermedad se ha estado diseminando. Recordemos que el problema es que muchos de los que tienen la infección son asintomáticos y no saben que tienen el virus y por lo tanto contagian de una manera en la que ellos no saben que están enfermos, pero están en contacto con otras personas que si no usan cubrebocas pueden recibir una carga viral alta y tener una enfermedad seria. Lo ideal es que todos usáramos cubrebocas y mantuviéramos distancias. El cubrebocas es una medida que no te lastima, que no te hace daño, que no te hace menos y que sí te protege. Y es increíble que después de 15 meses de pandemia, que sabemos esta situación, sigamos teniendo problemas para que la gente use el cubrebocas, lo use de una manera rutinaria y que lo use de una manera adecuada. Hay quien me dijo un día, los cubrebocas son como los calzones, no puedes salir de casa sin calzones, tienen que quedarte bien, los tienes que lavar cuando regreses y no te los debes de quitar en ningún momento. Ese ejemplo deberíamos de tenerlo todo el tiempo en el uso de cubrebocas. ¿Por qué? Porque sigue siendo la medida más importante para prevenir la diseminación de esta enfermedad. Ahora, no, hay estrategias que no se han cumplido durante los 15 meses que llevamos de pandemia. Tenemos que usarlos ahorita porque estamos en un punto de inflexión. ¿Qué puede pasar? Si nosotros no controlamos este repunte que tenemos, olvídense de clases presenciales en 1 mes y medio. Es ridículo pensar que a finales de agosto, con un repunte importante, vamos a poder abrir clases presenciales. Y el daño que le estamos haciendo a la juventud, a los niños, es grandísimo. ¿Y por qué? Porque no logramos nosotros poner las medidas adecuadas. Entonces, aumentemos el uso de cubrebocas,
hagamos hincapié en el distanciamiento, en mantener áreas abiertas, bien ventiladas, en que las personas que están enfermas no vayan a trabajar, vayan a hacerse una prueba. Si resultan positivas, les avisen a los contactos con los que hayan estado para que esas personas se aíslen, a los 4 o 5 días vayan y se hagan una prueba y de esa manera estemos evitando que la gente esté diseminando la enfermedad. Ahora, de esta forma también identificamos a los pacientes que son de alto riesgo, podemos tener un seguimiento estrecho de ellos, iniciarles medicinas en forma oportuna y llevarlos al hospital en el momento adecuado. Ahorita, en el hospital en donde yo laboro, no hay camas. Y entonces, otra vez, tengo pacientes en lista de espera. ¿Qué les pasa a esos pacientes? No llegan temprano a hospitalizarse. Cuando llegan, ya tienen una enfermedad muy avanzada. No pueden recibir medicamentos que son más útiles en la fase temprana de la enfermedad y, por lo tanto, su evolución no es buena. Ahora, ¿qué puede pasar? O sea, que partir de la situación de que todo puede pasar, pero ¿qué tenemos como conocimiento que nos puede ayudar a saber qué puede pasar ahora que tenemos este repunte, con este problema, con esta sociedad ya cansada de tener COVID? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que no va a desaparecer el COVID hasta que logremos una inmunidad muy alta. Se hablaba del 70%, según estudios nuevos, es muy probable que necesitemos del 80% de la gente inmunizada para que se logre disminuir la transmisión del virus. Ahora, ¿qué quiere decir que la gente esté inmune? Quiere decir que la gente tiene una defensa natural ya en su cuerpo que creó, ya sea porque se puso en contacto con alguien que estaba enfermo, se contagió y se curó. La otra forma de lograr inmunidad es a través de vacuna. Hasta el momento, las vacunas que hemos recibido en México no alcanzan a una tercera parte de la población. Así es que la forma como hemos llevado o hemos logrado inmunidad en México ha sido a través de contagios, enfermos y los que se curen. Pero ¿qué ha pasado en esto? Ha pasado que, pues, ha habido probablemente 50 millones de casos, no 2,5 millones como dicen. Pero también es real que no hay 237,000 fallecidos, que probablemente el número de defunciones reales esté cerca de los 600,000. Entonces, para llegar a esta inmunidad del 70-80% que yo les hablaba, si no lo hacemos por vacuna y lo hacemos nada más por historia natural, estamos hablando que necesitaríamos tener el doble de defunciones. Si para todos ha sido una catástrofe y todos los que estamos aquí conocemos a alguien, por lo menos, que haya fallecido por COVID, imagínense lo que sería el tener el doble de fallecidos de los que ya tenemos. Además de tomando en cuenta que la inmunidad, el cuánto tiempo dura una persona amarilla, no lo sabemos. Es probable que dure un tiempo que puede ser tan grande como en algunas otras infecciones similares al COVID, que fueron de 2 años o de 2 años y medio, pero la realidad es que no lo sabemos. Y lo que también sabemos es que esta enfermedad empezó hace ya 16 meses. Entonces, si decíamos, ojalá y la enfermedad dure 24 meses la inmunidad, pues ¿saben qué? Ya no estamos acercando a los 24 meses. Es decir, ya algunas de estas personas van a volver a ser susceptibles a volverse a infectar. Que ya hemos visto que hay gente que ya lleva 2 infecciones. Es decir, que no llegaron a los 2 años para que se volvieran a infectar. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque lo que no sabemos es cuál es el momento en donde la mayor parte de la población va a volver a ser susceptible a infectarse. Este tiempo no lo conocemos. Sabemos que hay gente que a los 4 meses ya se volvió a infectar. Y sabemos también que va a haber gente que va a durar mucho tiempo inmune, pero este momento no lo sabemos. Y mientras más nos tardemos en controlar la pandemia, más probable que lleguemos a este momento en donde pareciera que entonces vamos a dar la vuelta al círculo y vamos a volver a empezar. Ahora, la infección que se dio más temprano y que primero se documentó ocurrió en Hong Kong. Y por eso les digo que el caso más cercano de reinfección que se ha documentado es de 4 meses. Una persona que dio positivo en Hong Kong en abril vuelve a dar positivo en agosto después de viajar a Madrid. Y no solamente es un nuevo PCR positivo, sino el virus es estructuralmente diferente al primero. ¿Y por qué es estructuralmente diferente? Porque los virus, igual que todos los seres vivos, mutamos. Nosotros somos el resultado de mutación de cientos de miles de años de un homínido que se ha ido perfeccionando hasta formar el Homo sapiens sapiens. Un Homo sapiens sapiens que sigue siendo
perfeccionado. Si no, en las Olimpiadas se ganan récords mundiales de 100 metros planos. Eso quiere decir que nadie antes había corrido los 100 metros planos tan rápido como un individuo. El hombre se sigue perfeccionando, pero el hombre se perfecciona en inteligencia, en velocidad, en agilidad, en fuerza, también en necedad, pero el virus nada más tiene una función que hacer, replicarse. ¿Qué quiere decir replicarse? Multiplicarse. Y entonces el virus se va sustituyendo por variantes que lo que tienen es la capacidad de multiplicarse más rápido que las anteriores. Y esto ha sido a tal grado que si buscamos el virus original, ese que apareció o en el mercado de Wuhan o en el laboratorio de Wuhan, de donde salió, donde se escapó, pues ese virus ya no existe. Ese virus ya fue sustituido por variantes que lo que tienen es que se replican mucho más rápido que la anterior. Y así hemos encontrado ya a través del tiempo varias de estas variantes. 4 de ellas son las que tienen preocupadas al mundo. La variante alfa, la beta, la gamma y la delta, que cambiaron el nombre al alfabeto griego para no estigmatizar a los países en donde se encontró. Pero ¿qué características tienen estas variantes que las hacen de preocupación? Pues tienen ya ciertas propiedades, como vamos a ver, que hacen que pongan en peligro cómo va a seguir la pandemia. Y además de eso, tenemos con estas variantes la evidencia de que vienen otras variantes que pueden ser incluso más peligrosas que las anteriores. Y así se están estudiando a la épsilon, la zeta, la teta, la iota, la kappa y la lambda, que son variantes que ya existen documentadas y que no sabemos cómo se van a comportar. Ahorita siguen siendo variantes de interés, pero las variantes de preocupación son estas 4. Ahora, ¿por qué son estas 4 variantes de preocupación? La primera, la de Inglaterra, la variante alfa. Esta se descubrió en septiembre y fue una variante de preocupación porque esta infectaba 50% veces más rápido a los seres humanos que la variante original. ¿Qué quiere decir esto? Que infectaba a más gente en menos tiempo y por lo tanto más gente en menos tiempo necesitaba hospital y los hospitales se saturaban y la gente se moría porque no tenía atención hospitalaria. Entonces, lo que nos mostró la variante alfa es que al mejorar el virus, pues puede infectar a más gente en menos tiempo. Luego apareció la variante beta en Sudáfrica y el problema de esta variante es que demostró que esta variante tenía una resistencia a la vacuna de AstraZeneca que la hacía 30% menos eficaz que a las variantes anteriores. Entonces, lo que demostró esta variante es que podrían aparecer variantes que tuvieran menos eficacia al control con las vacunas. Y luego apareció en Japón la variante que se llama brasileña o la variante gamma. Y es brasileña porque realmente se descubrió en Japón, pero en 4 brasileños que viajaban en Japón y que tuvieron esta variante que tenía una característica. Puede reinfectar más rápido. Es decir, puede ser que el tiempo que tú duraras inmune después de haber tenido COVID se acortara. Entonces tenías una que infectaba más, otra que podría escaparse a las vacunas, otra que podía escaparse a la inmunidad natural. Y entonces llegó Delta. ¿Y qué es Delta? Delta es la suma de todos los anteriores. Delta infecta 50 veces más que Alfa. Delta tiene menos protección con las vacunas y Delta reinfecta más fácil a pacientes que ya tenían infección previa. Entonces, estamos ya ante una variante que es una amenaza porque tiene todas las características de las variantes que nos empezaban a preocupar. ¿Y qué hizo esta variante? Pues vean lo que hizo en la India. Esta variante apareció en la India y en un periodo de semanas empezó a contagiar a 350,000 personas por día. Imagínense lo que son 350,000 casos diarios. Eso le empezó a pasar a la India. Evidentemente no hubo un sistema de salud que estuviera capacitado para poder recibir tantos pacientes que se necesitaban. Y vean cómo se ha comportado ahora la Delta en el mundo. Veamos lo que pasó en Inglaterra. En Inglaterra, que fue donde se descubrió la variante alfa en septiembre, para diciembre empezó a predominar. Y para febrero de este año, ya la variante alfa era el 90% de los casos que había en la Gran Bretaña. Conforme fue pasando el tiempo, se volvió la dominante. Pero ¿qué pasa después? En marzo, a finales de marzo, llega la variante Delta. Y como esta variante se replica mucho más rápido que la variante alfa,
en un periodo corto de tiempo, de semanas, ya es la que se volvió la predominante. Y en Estados Unidos pasó exactamente lo mismo. La única diferencia es que en Estados Unidos, en lugar de presentarse en marzo, se presentó a mediados de mayo, principios de junio. Pero en este tiempo, hoy, la CDC informa que el 86% de los casos nuevos en los Estados Unidos están provocados por la variante Delta. ¿Y qué ha pasado en México? No hacemos tanta secuenciación en México, pero en junio del 2021, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que hace la secuenciación de las muestras de México, dijo que el 66.7% de las muestras en la Ciudad de México eran por la variante Delta. Entonces, ¿qué ha pasado? La variante Delta es la que está predominando en el mundo y que tiene esas características. Infecta más, es menos efectiva contra las vacunas y además puede producir enfermedad en gente que tenía inmunidad por infección previa. ¿Qué tanto puede afectar a las vacunas? Pues veamos. En esta gráfica, lo que les represento es la efectividad de las vacunas aquí de Pfizer ante la variante original, que es verde, ante la variante alfa, que es la roja, ante la variante azul, que es la beta, la de Sudáfrica, y Pfizer no se utilizó en Brasil, por lo tanto no tenemos datos de cómo es la protección contra la variante gamma. Y vean este comportamiento. Realmente va disminuyendo la efectividad de la vacuna Pfizer, pero la de AstraZeneca también. La de AstraZeneca sabíamos que con la variante beta no era tan eficaz. ¿Cuál es el problema que tenemos en México? En México tenemos muchas vacunas que no se utilizan en el primer mundo. Ni Sinovac, ni CanSino, ni Sputnik se utilizan en el primer mundo. Entonces, carecemos de datos de qué tan efectivas son esas vacunas contra las variantes que están circulando. Eso lo vamos a ir sabiendo poco a poco. La Sinovac, que se aplica en Chile, pues tenemos algo de datos acerca de la efectividad que tiene esta vacuna contra la variante gamma, pero no sabemos contra la variante Delta. Entonces, el otro problema de tener muchas vacunas es que carecemos de datos reales sobre cuál es la efectividad de las vacunas. Ahora, no hay nada peor, no hay ninguna vacuna peor que no tener vacuna. Así es que estamos obligados a poner la vacuna que nos toque. El problema es cómo conocer la efectividad de esas vacunas. La otra cosa que enseñó la variante Delta es que además de que va disminuyendo la efectividad, por ejemplo, de Pfizer, esto puede cambiar en diferentes partes del mundo por situaciones que todavía no están claras. Pero vean, la variante alfa en Israel tenía una protección de casi el 100%. Vean lo que sucede con la variante alfa, la variante delta en Israel. Es del 65%, menor de lo que se reporta en Inglaterra y en Escocia. Pero la otra cosa que es muy importante es que se vio que la efectividad con una sola dosis de la vacuna es prácticamente del 30%. ¿Qué obliga esto? Obliga a que la gente se tenga que poner las dos dosis en un tiempo más corto. Recordemos que al principio en Inglaterra se ponía una sola dosis y se fueron esperando para poner la segunda para tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente posible para que por lo menos tuvieran una dosis. Pues ahora que vemos que si se quedan con unas dosis, la posibilidad de tener una nueva infección es alta. Entonces, la variante Delta ha puesto en manifiesto que va disminuyendo la efectividad y tenemos que ponernos las dos vacunas, de otra forma no tenemos una buena protección. Ahora, tenemos muchas vacunas. Las vacunas miden la posibilidad de que una persona se enferme, llegue al hospital y se muera. Entonces, la eficacia de estas vacunas es muy alta para no enfermar, para no llegar al hospital y para no morirse. Pero no quiere decir que la persona no pudiera infectarse y contagiar. Además, eficacia es lo que se vio en los estudios que realizaron las compañías para liberar estas vacunas, en donde escogieron pues, a individuos con ciertas características. Esto es eficacia. ¿Qué es efectividad? Efectividad es ver cómo se comporta la vacuna en la población general. Ahora, ¿cómo se ha comportado la vacuna? Lo primero que hemos buscado es seguridad. Las vacunas son seguras. Las vacunas no llegan al DNA de tu núcleo. No van a cambiar tu código genético. No te van a dejar estéril. Las vacunas son
producto de estudios de muchos años para la creación de otras vacunas que a través del tiempo, por la necesidad que hubo con el COVID, pues se volteó toda la investigación a generar vacunas para el COVID. Pero las vacunas son eficaces. Vean el promedio de eficacia. Ahora, el problema es tener vacunas, como CanSino, que no tenemos cuál es su eficacia. Ahora, ya empezamos a conocer la efectividad. ¿Qué es la efectividad? Es cómo se comporta la vacuna en la población abierta. Entonces, hay un estudio que publicó recientemente Estados Unidos con las 101 millones de personas que fueron vacunadas con 2 dosis ya para abril 30 del 2021. De estas 101 millones de personas, hubo 10,000 personas que después de haber sido vacunadas dieron una prueba positiva. No quiere decir que se enfermaron, pero sí tuvieron una prueba positiva. Ahora, de estos pacientes, 995 llegaron al hospital. Incluso hubo 160 pacientes que fallecieron a pesar de tener las 2 vacunas. Ahora, vean los números de diferencia. De 101 millones de personas, se hubieran muerto 2.2 millones de personas con COVID. De 101 millones de personas vacunadas con COVID, se murieron 160. La ventaja de las vacunas es enorme. Ahora, no todas las vacunas tienen la misma protección y esto lo vamos a tener que ir sabiendo conforme vaya pasando el tiempo. Y esto lo conocimos ahora, por ejemplo, con Israel, que utilizó Pfizer y que los números de casos de Pfizer bajaron en una forma importante, que utilizaron en UK Pfizer y AstraZeneca y también disminuyeron los casos. Pero en Chile, en donde se utilizó Sinovac, pues los casos no se bajaron, como ocurrió en Israel y en el Reino Unido. ¿Por qué? Pues porque vean la efectividad de Sinovac, es del 50%. Entonces estamos viendo que con el tiempo tendremos que ver cuáles son las mejores vacunas. Pero insisto, en este momento lo importante es, si tienes oportunidad de ponerte una vacuna, póntela, porque no hay nada peor que no estar vacunado. Si tú no estás vacunado, tienes riesgo de enfermar, y más con una variante que es tan contagiosa como la actual. Ahora, ¿qué hay de los efectos colaterales de la vacuna? Es que yo no me quiero vacunar porque he oído que las vacunas producen trombos. Sí, un estudio de la vacuna de AstraZeneca mostró que había 4 casos de trombosis por cada 1,000,000 de dosis. Si ustedes toman pastillas anticonceptivas, tienen de 500 a 1,200 oportunidades de tener trombos en 1,000,000 de mujeres que toman anticonceptivos. Y si fuman, tienen prácticamente 800 veces más posibilidades de formar un trombo que ponerse la vacuna de AstraZeneca. Entonces, el riesgo de ponerse una vacuna de hacer trombos, pues es ridículo. Lo que pasa es que como es una nueva vacuna, asusta. El riesgo de tener trombos por COVID es de 160,000 casos por 1,000,000 de casos, a diferencia de 4 casos. Las vacunas son seguras. Ahora, ¿que va a haber efectos colaterales? Sí. ¿Por qué? Porque se están poniendo vacunas a toda la humanidad. ¿Qué es toda la humanidad? Si ustedes ven este dato, ya existen 3.66 billones de dosis aplicadas de COVID. Recuerden que la población del mundo se acerca a los 8 billones. Ahora, muchas de estas dosis, pues han sido 2 para una persona. No quiere decir que 3.6 billones de personas ya estén vacunadas. Ojalá. Pero, pues las dosis aplicadas en todo el mundo hacen ver que las vacunas son muy seguras. Ahora, lo que es una tristeza también es que, pues, la distribución de las vacunas ha sido muy poco equitativa. Y países que no tienen un ingreso alto han recibido pues prácticamente el 1% de este 3.66 billones, a pesar de que los países con bajo ingreso pues representan una población muy grande. ¿Qué puede pasar en nuestra tercera ola? Pues se puede sumar que haya una inmunidad por la enfermedad previa, que se apliquen las vacunas de manera eficiente y que entonces esta tercera ola se disminuya. Pero tenemos que sobrepasar que viene una reapertura escolar, que no sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad y que viene el invierno que fue tan cruel en el 2020 con nosotros.
Entonces, si no logramos controlar el COVID ahorita, esta tercera ola puede ser más grave que la primera y que la segunda. Ya vimos que la tercera ola está superando a la primera. Y en la primera ola, a estas alturas estábamos en semáforo rojo todos. Ahorita ya ni semáforos existen. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje de esto? El mensaje es que tenemos que aprender a cuidarnos nosotros. ¿Por qué? Porque vean lo que estamos viendo hoy en los hospitales. Hoy en los hospitales, los grupos de personas que están intubados tienen entre 20 y 45 años. Y antes yo le hablaba a mis pacientes, a los familiares de mis pacientes, y me contestaban los hijos de los pacientes de 40, 50 años preocupados por su papá de 70 años que estaba intubado. Hoy los hijos de mis pacientes tienen menos de 10 años. Hoy tengo una madre de 2 niños gemelos de 1 año que está intubada. El riesgo, el estrés de tener esta población de 20 a 39 años subiendo de esta forma es grandísimo. Tenemos que evitar que esto siga subiendo. De otra forma, vamos a perder muchas vidas de personas jóvenes, de personas que tienen hijos chiquitos, de personas que estaban haciendo su vida y que son económicamente activas. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de lo que ha pasado? Que somos vulnerables, que no podemos salir a la calle y sentirnos Superman porque nos podemos enfermar, que tenemos que disfrutar lo simple de la vida. Y lo simple de la vida es la convivencia que puedes tener con tu núcleo familiar cercano, que sí somos seres sociales, pero que eso no implica que tengas que hacer una fiesta de 300 gentes en un lugar cerrado para que se contagien la mitad de ellos, que seguimos teniendo problemas de salud individuales, que tenemos una población joven con mucha obesidad y sobrepeso, que somos un país con una mala infraestructura en salud y que el mundo es muy desigual ante todos. Por lo tanto, necesitamos liderazgo de cada uno de ustedes para que transmita este mensaje a los demás y que tratemos de evitar que esto siga ocurriendo. Porque me da mucha tristeza oír como dicen, es que vean, ya nada más hubo 80 muertos el día de ayer. Hubo 80 muertos, 80 personas que perdieron la vida por COVID, 80 personas que pertenecían a familias que están devastadas, que a lo mejor algunas de esas familias ya habían perdido a alguno de sus seres. Entonces, tenemos que cambiar esa deshumanización a la cual nos ha llevado el COVID. Y sí, no voy a dejar de decir que los trabajadores de la salud en México no solamente hemos sido abandonados en cuanto a las medidas de protección, somos el país con el mayor número de fallecidos en trabajadores de la salud del mundo. ¿Por qué? Porque no hubo equipo de protección personal a tiempo. Porque es triste ver que todavía matan a algunos médicos en algunos sitios del país porque aparentemente no hicieron bien su trabajo y no curaron a una persona con COVID. Esto sigue sucediendo. En México, los trabajadores de la salud no queremos medallas ni aplausos. Lo único que queremos es un poco de respeto, porque yo he perdido compañeros de trabajo, de vida, enfermeras, enfermeros, personas con las que había compartido toda una parte de mi trabajo y que el COVID se los llevó por estar dando lo mejor de ellos para atender pacientes. Tenemos que aprender que el COVID va a estar ahí, que no podemos salir y arriesgarnos a vivir con el COVID de esta forma. Tenemos que aprender que el coraje no es ausencia de miedo. Sí vamos a tener miedo, pero tenemos que triunfar sobre el miedo. ¿Y cómo? Usando las medidas de prevención. Si no usamos las medidas de prevención, entonces siempre vamos a estar expuestos a la posibilidad de enfermarnos y morir. Aquí paro la presentación y abro unos 10 minutos a preguntas y respuestas. Hola, doctor, ¿cómo está? En esta ocasión, por el formato que tienen en esta plataforma, usted no puede ver el chat, entonces me va a tocar a mí hacerle un resumen de las preguntas. Claro que sí, Tatiana. Al fin ya eres experta. Sí, ya llevamos rato haciendo esto. Doctor, una de las preguntas que se repitieron es, una vez que ya tengo mis 2 dosis, ¿cuándo se considera que ya hice mi inmunidad? O sea, que ya tengo mi esquema completo. Ahora, es importante lo que les comentaba con la variante Delta. Antes se consideraba
que después de la primera dosis, a los 12 días ya empezabas a tener suficiente inmunidad. Ahora necesitas tener 2 dosis. Y es 2 semanas después de tu segunda dosis, alcanzas el máximo de tus anticuerpos. Ahora, recuerden que tener el máximo de los anticuerpos no quiere decir que no te puedas contagiar. Quiere decir que te protegen para que no te enfermes grave y que llegues al hospital. Entonces, si te vacunas, es como que traes el coche blindado. Te pueden chocar, no te vas a morir del choque. Pero el problema es que tú traes un coche blindado que puede matar a otras personas que vienen en otro coche si no lo usas con cuidado. Justamente esa era la segunda pregunta. Bueno, usted ya nos explicó que aún estando vacunados y más con esta nueva variante Delta, sí te puedes volver a contagiar, pero te estás protegido del riesgo que tenías antes de morir. La pregunta es, ¿qué tanto sigo yo? Si yo estoy vacunado, ¿qué tanto sigo yo propagando el virus? ¿Se sabe sobre esto? Sí, más o menos con la variante Delta hay un 30% de gente que vacunada se puede contagiar y contagiar. Entonces, como les decía, el número de asintomáticos está aumentando. Por eso, si tú estás vacunado y vas a ir a un lugar cerrado, vas a convivir con gente no vacunada, ponte un cubrebocas. De esa manera estás protegiendo a los demás. Piensa en 2 cosas. Una, la persona a la que contagias puede ser no ser tan afortunada como tú y tener una mala evolución. Pero la otra, mientras estemos contagiando, estamos provocando que el virus se siga y se siga y se siga replicando. ¿Y qué puede pasar? Que aparezca una variante que ya no sea útil tu vacuna y que tú, a pesar de haber recibido tu esquema completo, ahora vuelvas a ser susceptible porque la variante que ahora está circulando ya no le funcionan las vacunas. Ese es el riesgo que corremos si no nos cuidamos y si no evitamos que siga habiendo contagios. Doctor, muchas gracias. Nos hacen muchas preguntas sobre los niños. Hay muchas preguntas relacionadas a la variante Delta que nos tiene a todos bastante asustados, pero es cierto que es más peligrosa en niños. ¿Y por qué estamos viendo este repunte con lo que usted nos estaba mencionando de gente joven hospitalizada que tal vez no se veía tanto en las primeras 2 olas? ¿Qué está pasando con los jóvenes? No es más agresiva en niños ni es más agresiva en jóvenes. Lo que está ocurriendo es 2 situaciones. Uno, desafortunadamente los jóvenes fueron los que rompieron más con las medidas de prevención. Es increíble pensar que duramos un año sin escuelas presenciales, pero se hicieron viajes de graduación en donde salían 100 jóvenes a festejar la graduación de prepa, que hubo también graduaciones y fiestas, y probablemente ese grupo se enfermó más. También es el grupo que no está vacunado en nuestro país. ¿Por qué? Porque esas edades todavía no han sido incluidas en la vacunación. Ahora, lo que estamos viendo es más infecciones en niños, sí, porque en promedio los niños pues, no están vacunados y ahora con una variante mucho más infecciosa, el número de casos aumenta y no necesariamente quiere decir que sea más agresiva, pero si tienes más niños infectados, corres el riesgo de que más niños pudieran tener una evolución mala. No es más agresiva, pero por número vas a tener más casos de niños que no tienen una buena evolución. Entonces, tranquilos en el caso de que no es más agresiva con los niños, pero los tenemos que cuidar para que no se infecten. ¿Por qué? Porque esta variante es más contagiosa que las anteriores. Claro. Doctor, ahorita se están abriendo para más edades las vacunas, pero hay mucha gente que se está infectando ahorita. La pregunta es, ¿cuánto tiempo me espero entre que me dio COVID y me aplico la vacuna? Ok. Esta es muy buena pregunta. Te puedes esperar 2 semanas y vacunarte y no hay ningún problema. En muchos países, en Europa principalmente, por la escasa número de vacunas que hay, lo que hacen es que te dicen, no te puedes vacunar en 3 meses. No es porque te haga daño la vacuna, es porque sabemos que la inmunidad al menos dura 4 meses. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Tú espérate a vacunarte porque queremos usar esa vacuna en alguien que no se ha enfermado y que se puede enfermar grave. Y tú tienes cierta protección al haberte enfermado. El mensaje es, si tú te dio COVID, a las 2 semanas te puedes vacunar y no tienes ningún problema. Muy bien. Doctor, nos preguntan muchas preguntas de la variante Delta que creo que usted nos contestó, que sí efectivamente les está bajando la eficacia, ¿no? a las vacunas, pero se está viendo que en los países donde hay un buen nivel de vacunación no hay un repunte de mortalidad, que eso es lo que queremos. Pero nos preguntan sobre esta vacuna Delta si es diferente su presentación clínica, si son los mismos síntomas o hay algo que nos puede, o ¿qué estamos esperando en cuanto a síntomas?
Mira, hay un estudio que se publicó en Inglaterra en donde dice que la variante Delta produce más congestión nasal, produce un cuadro más respiratorio como de gripa en un inicio que tos seca, como producía la variante original. Pero realmente lo que nosotros hemos visto, y ahorita prácticamente todos nuestros pacientes que están internados son con variante Delta, es prácticamente el mismo cuadro. O sea, no hay manera de que yo te diga, oye, tienes esto y tienes Delta. No, no hay un dato específico. Y la realidad es que conforme ha pasado el tiempo, pues la mayor parte son Delta. O sea, la mayor parte de los que se están infectando ahorita ya son Delta. Aquí el comentario es, ante cualquier síntoma de infección de vías respiratorias altas, te aíslas y te haces tu prueba. Así Y es. hablas a No vayas a trabajar si estás enfermo, vete y tómate una prueba. Y si sales positivo, sé solidario con los demás, avísales con las gentes que estuviste para que ellos vayan y se chequen. Bueno, doctor, y de hecho, las preguntas que vienen mucho sobre el tema de la diferencia en las eficacias de las vacunas, porque sabemos que en México, lo que estaba diciendo usted, tenemos mucho de variedad de vacunas y muchas dudas de si me tocó la Sinovac, que no es tan eficaz, ¿recomienda usted irme a poner otra? O mira, si yo le puse un esquema en Estados Unidos, ¿vale la pena ahorita que ya abrieron mi edad aquí en México ponerme una tercera? 3 reglas. Primero, si recibiste 2 dosis de la vacuna de Pfizer, de AstraZeneca, de Moderna, de Sputnik, no te pongas otra. Estás vacunado con un esquema completo de vacunas que tienen eficacia, al menos en un estudio científico que demuestra que son eficaces. No te pongas una tercera dosis, ¿por qué? Porque no se ha demostrado que tenga mayor beneficio y sí le estás quitando la dosis a alguien que no ha tenido ni siquiera una. Es muy probable que una tercera dosis vaya a ser, pero de variantes. Si va a haber un refuerzo, va a ser un refuerzo de una vacuna que ya va a ser estructuralmente diferente a la que tenemos. Recuerden que la vacuna que tenemos se hizo con un virus o para un virus que ya no existe. El virus original para el que se creó esa vacuna ya no existe. Y ahorita están las variantes las que dominan. Entonces, ponerte una tercera dosis no sirve. La única combinación que ha demostrado efectividad es la combinación AstraZeneca-Pfizer. Y esto no ha sido por una cuestión de que quisiéramos conocerla. En Europa se quitó la vacuna de AstraZeneca por cuestiones del Brexit. Y entonces a los que habían vacunado con AstraZeneca ya no había AstraZeneca y les pusieron Pfizer y resultó que eran tan eficaces. Ahora, ¿qué con Sinovac? Con Sinovac, el problema que ha habido es que la efectividad no ha sido tan alta ni en Chile ni en República Dominicana, donde las hicieron. En Chile están poniendo una tercera dosis. En República Dominicana están reforzando con una de Pfizer. Esos estudios los vamos a tener en un par de semanas y entonces podremos decir, ok, si tienes 2 de Sinovac, ponte una tercera de esto y sabemos que no te va a hacer daño. Si ahorita tú experimentas, no vamos a saber si logras más eficacia y sobre todo, si tienes un efecto colateral que no sabemos y que no conocemos porque es de algo que no ha pasado. Entonces, eso yo les diría, ahorita, si recibieron 2 dosis de esas vacunas, no. CanSino. CanSino es un problema. ¿Por qué? Porque no tenemos los datos de eficacia y pasan los meses y no nos los da CanSino. Yo lo que les diría, y es opinión personal, si tienen CanSino, busquen la oportunidad de ponerse otra vacuna. Y doctor, en un caso vamos a poner, me pusieron una primera dosis y no veo para cuándo, no me han llamado para mi segunda dosis, pero tengo la oportunidad de viajar a Estados Unidos y ponerme la Johnson & Johnson. ¿Qué les diría a usted a estas personas? Pues mira, si te vacunaste con AstraZeneca o Pfizer, puedes ir a buscar en Estados Unidos que te pongan o la segunda Pfizer o que te pongan, ya sabemos que AstraZeneca y Pfizer sí se combinan bien. El problema es si no te pusiste una vacuna como Sputnik o una vacuna como Sinovac, que todavía no sabemos cuál es la ventaja de ponerte una segunda dosis de otra plataforma de vacuna. Sé que esto genera angustia y sé que esto está provocando cada vez que querramos tener datos más, comprobados. Pero yo no les puedo recomendar algo de lo cual todavía no hay una evidencia, porque lo estoy poniendo en riesgo. Yo lo que les diría es, si no has recibido la vacuna, alcemos la voz y pedir que estén las vacunas, porque hay 19 millones de dosis que no se han aplicado y que están por ahí, que nadie sabe dónde están, que necesitamos que nos las pongan. Hay que pelear por esas vacunas. Yo sé que ha sido difícil todo esto, pero es nuestra salud. Entonces, busquemos de qué manera recibir la segunda dosis que tanto necesitamos.
Ok, nos preguntan mucho aquí sobre, se ha escuchado mucho últimamente que el virus se queda más en el aire de lo que realmente en superficies, por eso no sirve los tapetes sanitizantes, estos arcos de sanitización cuando llegas a unos lugares, que sí se recomienda, doctor, porque se escucha cada vez más hablar sobre los medidores de CO2. ¿Vale la pena conseguirlos? ¿No los compramos? ¿No? ¿Es fácil Esa es conseguirlos? una excelente pregunta, Tatiana, y te explico algo. ¿Qué es un medidor de CO2? Nosotros al respirar metemos oxígeno y sacamos CO2. Cuando tú sacas CO2, pues si estás infectado, sacas el virus, ¿no? Si en un lugar cerrado, en una oficina donde hay 6 personas, tú pones un medidor de CO2 y ves que el CO2 va aumentando, el CO2 es el 4% del gas natural que hay en el ambiente. Entonces, si va aumentando, quiere decir que hay más gente que está, pues, expirando gas que está respirando. Y entonces tiene mayor riesgo de estar sacando COVID si está infectado. Entonces, estos medidores son muy buenos cuando hay oficinas cerradas para ver, no, ¿sabes qué? No puede entrar otra persona porque ya estamos llegando a un límite en donde la posibilidad de que haya más CO2 es más alta y por lo tanto si llega a haber a alguien que esté enfermo, pues esa dispersión de aire que no se mueve, pues en un momento dado esté manteniendo al virus ahí. Si tú abres una ventana, en ese momento el CO2 se baja y igual la posibilidad de que el virus esté presente disminuye. Entonces es una forma de saber qué tan ventilado está tu espacio, qué tan concentrado está tu espacio para poder definir pues cuánta gente puede trabajar ahí y cómo puede trabajar. Ok. Está viendo en Twitter una analogía que hacían con el COVID y el humo del cigarro. Pensar que si estás en un cuarto encerrado con mucha gente y te fumas un cigarro, se queda el humo ahí. A diferencia si ventilas y se va, y entonces por eso el tema de más insistencia en la ventilación, ¿no, doctor? La ventilación es mucho más importante que los tapetes, que los arcos, que el sanitizar las habitaciones, el usar Lysol así, eso no sirve. Sirve mucho más tener bien ventilados los espacios. Doctor, hay una preguntita más sobre preocupación de los niños que creo que es interesante. Nos dice usted que la mejor medida de protección que tenemos, aparte de la vacuna, es el cubrebocas, pero no se recomienda cubrebocas en menores de 2 años. ¿Cómo podemos proteger a los chiquitines? Usa tu cubrebocas. De esa manera tú los previenes. O sea, sí, no puedes estar poniéndole un cubrebocas a un niño de 1 año. ¿Por qué? Porque es más complicado, ¿no? Se lo va a quitar, no lo va a usar bien, etcétera. Pero entonces que los que estén alrededor de él lo usen. De esa manera los protegemos. Muchas gracias, doctor. Me están llegando muchas preguntas, igual como de combinaciones de vacunas, que creo que usted lo contestó. Hasta no tener nosotros los estudios, no hay una recomendación oficial que se pueda hacer sobre combinaciones de vacunas. Pero hay otra pregunta, doctor. Sabemos que si me da COVID, me encierro 15 días y a los 15 días ya ni siquiera es necesario sacarme una prueba, ya no contagio. ¿Esto sigue siendo cierto con la variante Delta? Sigue siendo cierto. Incluso si tú estás vacunado y llegas a dar positivo, 10 días es más que suficiente. Y en muchas personas que tienen COVID asintomático, 10 días es más que suficiente y no se necesitan segundas pruebas. Si tienes más síntomas, espérate las 2 semanas. Ok. Y de hacernos pruebas como asintomáticos, preguntas sobre los riesgos y sobre todo de viaje y de viajes de trabajo que me preguntaron, pero viajes en general, el riesgo de infectarse en aviones, ¿qué tanto recomienda usted? Bueno, ya están pidiendo la PCR para subirse al avión, pero ¿qué tan recomendable es estarse haciendo pruebas después de haber viajado por avión, autobús, lugares así encerrados? Si has estado en lugares cerrados y vas a convivir con personas que no están vacunadas, vale la pena que te estés checando. Nosotros aquí en el hospital nos hacemos una prueba semanal, a pesar de ya estar vacunados, porque pues estamos viendo pacientes y, o sea, los ponemos en riesgo si nos checamos que estemos bien, ¿no? Podría contestar una más por tiempos. A ver, déjame checar aquí. Creo que ya hemos contado. Bueno, una última más. Ya sé que en la plática anterior hablábamos, en esa época se hablaba mucho del dióxido de cloro y todos los otros remedios, ivermectinas. ¿En estos meses ha salido algún otro remedio, algo más que podamos hacer o seguimos con las mismas? No hay remedios que nos propongan. Yo creo que las buenas noticias es que hay 3 medicamentos que ya están en la última fase de ser aprobados. Uno es un spray nasal que se está usando en Israel, que es a base de óxido nítrico.
el cual parece ser muy efectivo para poder inhibir el virus. El otro es una pastilla que hace un laboratorio MSD que se llama Molnupiravir, que ya está en la última fase y parece ser un medicamento muy eficaz al principio de la enfermedad. Y el otro es un anticuerpo monoclonal que se puede inyectar intramuscular y que dura 4 meses en el cuerpo para aquellas personas que no desarrollan anticuerpos con la vacuna porque tienen cáncer o tienen alguna otra enfermedad y la vacuna no les funciona. Entonces, sí hay cosas nuevas que vamos a tener, pero ahorita, lo mejor es cuidarse. Ok, nada más un comentario sobre el spray nasal que me decía usted, doctor. Muchos llegaron a decirme, ya ves que sí funciona, ya hay un spray nasal, están confundiendo la palabra dióxido de cloro con óxido nítrico. Ah, no, es óxido nítrico, no es dióxido de cloro. Sí, qué bueno que lo dices, Tatiana. Bueno, doctor, pues esas fueron las preguntas. Lo dejo con María Andrea. Muchísimas gracias. Tatiana. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Tatiana Suberville, quien fue la persona que nos ayudó a gestionar esta plática. La verdad es que fue un espacio muy, muy enriquecedor. Gracias a todo el equipo de Daily Life por hacer este espacio posible. Sabemos que las más de 1000 personas que nos estuvieron acompañando durante la sesión, pues le sacaron muchísimo provecho, aprendimos muchísimo, doctor. Mil gracias por venir a recordarnos lo importante que es seguir cuidándonos. Queremos recordarles a cada uno de ustedes que es muy importante seguir todos los protocolos que hemos establecido dentro del puerto de Liverpool, y también queremos identificar, primero promover que todos tengamos la vacuna. Ya el doctor nos dijo lo importante que esto era, pero también identificar todos los colaboradores que ya han tenido acceso a las diferentes vacunas. No olviden, por favor, registrarse en el formato que tenemos para identificar qué tipo de vacunas, de qué edad y qué colaborador ya la tiene. En un momento vamos a poner el código para que ustedes tengan acceso a él. Aquí ya lo pueden ver. Y bueno, doctor, nuevamente, mil gracias por este espacio. De verdad, como siempre, muy enriquecedor y muy interesante para todos nosotros el haber tenido la oportunidad de escucharlo. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Que esté muy bien, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Gracias a todos y feliz tarde.